Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer mis redes sociales. Métanse desde ahí, los voy a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Hago muchísimas cosas. Mándenme un mensaje a mi página. Ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Gracias por compartir mis videos y por las cosas tan lindas que me escriben y por los likes. Y vamos a ver cómo está la energía para los signos esta semana. Y veamos con Aries. Aries, tienes que tener fuerza y valor para poder lograr las cosas que tú quieres. Estás ahorita como en un periodo en donde las cosas no se están dando como tú quieres, pero tampoco estás haciendo nada para que las cosas se muevan. Tienes que tener un plan, un proyecto de vida, enfocarte realmente en lo que es importante para ti. Y este año puede ser un año muy bueno. Puedes lograr muchas de las cosas que tú quieres, pero tienes que trabajar mucho también la parte emocional. Hay muchas cosas que están ahí del pasado, que no las has sanado y que traes ahí cargando, y eso está haciendo que el año esté a lo mejor un poquito lento o esté iniciando un poquito lento y no esté fluyendo las cosas como tú quieras. Ten cuidado con problemas de huesos y articulaciones y trabaja mucho con la energía del cisne, que te va a ayudar también a trabajar la parte emocional, la parte del amor y la parte de autoestima. Trabaja la energía de Mercurio en miércoles, te va a ayudar todo lo que tiene que ver con comunicación, con ventas, con proyectos y que puedas expresar las cosas que realmente son importantes para ti. Y hay un dinero también que está ahí como volando, puede ser que sea un dinero que te deban o que estés esperando un crédito o algo, y es un dinero que puede ser que todavía se retrase un poquito. Ten cuidado ahorita también con todo lo que tenga que ver con proyectos nuevos, para que no vayas a iniciar a lo mejor algo que pienses que va a ser muy bueno para ti, le metas toda la energía y de repente sea algo que ahorita parezca bien y que a lo mejor en 1, 2 o 3 meses se empiece a estancar y ya le dedicaste mucho tiempo o dejaste de hacer algo que te estaba generando dinero o que era realmente importante. Entonces pon mucha atención en eso. Y los números son 19, 31 y 44. Y el color también te marca que trabaja mucho con la energía del color azul. El color del agua también te va a ayudar a que empieces a fluir y soltar todo eso que está ahí estancado. Tauro. Tauro, ¿hay algo que traes ahí pendiente con tu papá? Sana tu corazón, expresa realmente lo que es importante para ti. Si tu papá ya no está, sana todo eso que está ahí del pasado. Puede ser tu papá, tu padrastro o alguien que haya sido como tu papá, incluso puede ser algún abuelo. Hay alguien que ya se murió que no te pudiste despedir. Hay una relación que necesitas soltar y cerrar un ciclo. Sana también todo lo que está ahí del pasado. Trabaja mucho con la energía del color verde que te va a ayudar a sanar cuerpo, mente, corazón, pero también te va a ayudar a activar la parte de la prosperidad. Porque se ve que los proyectos no se están dando como tú quieres. Hay algo aquí que está relacionado con una casa que se ve que está detenido, ya sea que te quieras comprar una casa, cambiarte de casa o esperando algo relacionado con eso, que puede ser que todavía se retrase y que se empiece a liberar un poquito a partir del 3 o a partir de marzo o de marzo en adelante. Ten cuidado con problemas lumbares o con la parte del coxis, la ciática, como toda esa parte, porque tienes la energía muy estancada ahí. Y trabaja mucho con la energía de Venus, la energía del amor, de la autoestima, de la belleza. Trabájalo en viernes porque te va a ayudar también a empezar a fluir mucho mejor. Y te sale también un viaje que es muy pronto y te sale el 5, que puede ser en 5 semanas, 5 meses, 5 días o antes de mayo. Pero es un viaje que va a ser importante para ti porque ese viaje va a marcar algo emocional y espiritual que va a cambiar muchas cosas. Te va a ayudar a tener, como a darte mucho más estabilidad, y a tener mucho más claridad de qué es lo que tú quieres en este momento de tu vida. Y trabaja mucho con la energía del colibrí que te va a ayudar a entender los mensajes que el universo te da, pero sobre todo trabajar la parte del amor. Eso también te va a ayudar mucho. Trabaja también con la energía del color blanco, la energía de la luna, trabájalo en lunes para que también empieces a fluir y empieces a sanar todo lo que está ahí dentro. Conéctate con la luna, que es una energía súper bonita, pero es una energía también muy emocional. Y los números son 14, 4 y 35. Ahora veamos con Géminis. Géminis, te está faltando encontrar realmente tu lugar en la vida o tu lugar en el mundo. Necesitas tener balance, necesitas tener equilibrio para poder lograr las cosas que tú quieres, que no sea tu vida toda en extremo. Hay muchas cosas que empiezan a moverse, hay muchas cosas que pueden ser buenas para ti, pero necesitas encontrar un punto medio en todo lo que tú haces. Trabaja mucho también con la energía de la tierra, la energía de la fertilidad, la energía de los proyectos, para que las cosas empiecen a dar de la mejor forma. Hay un proyecto que se va a abrir, se va a empezar como a liberar de algo que estaba estancado
y te marca a partir de finales de febrero, que va a ser muy bueno para ti. Este año puede ser un año bueno para ti, pero tienes que hacer ciertos cambios en tu vida y tienes que ponerte sobre todo como prioridad. Eso te va a ayudar a que la energía fluya y que las cosas empiecen a avanzar. Ten cuidado con problemas respiratorios y también como conjuntivitis o problemas de alergias. Trabaja mucho con la energía del perro, que es la energía de la lealtad, para que veas también qué personas tienes al lado tuyo que realmente valen la pena, a quién les puedes confiar tus secretos, contar tus cosas, o a lo mejor contarle hasta algún proyecto y que no vaya a ser alguien que a lo mejor te esté estancando los proyectos o las cosas que son importantes para ti, o que vaya de chismoso a contar lo que tú le estás contando, o que use esa información para luego usarla en tu contra o para ver tus debilidades. Entonces pon mucha atención en eso. Trabaja mucho con la energía del color naranja, la energía de la felicidad, de las relaciones, de la sociedad. Trata de hacer cosas que realmente son importantes para ti. Disfruta de cada momento porque eso te va a ayudar también muchísimo. Y los números son 36, 48 y 54. Y ahora veamos con Cáncer. Cáncer, estás en medio ahorita de una toma de decisión que va a ser importante para ti. Tienes que decidirte, las cosas van a empezar a fluir. Muchas veces las cosas no fluyen porque tú tampoco haces nada para que las cosas mejoren. Te quedas estancado en el mismo lugar, no decides, no te mueves y te quedas con las personas que realmente te están estancando y no te dejan avanzar. Traes muchas ataduras y muchas cosas del pasado que te están haciendo el camino súper difícil. Hay un proyecto en el que puedes iniciar ya, empieza a hacerlo, te puede generar dinero, puede ser que a lo mejor los primeros 4 meses del año estén las cosas lentas, pero después las cosas van a empezar a fluir. Trabaja con la energía de la hormiga que te va a ayudar a trabajar en equipo, pero también a entender que poco a poquito puedes lograr las cosas que tú quieres. No tienes que hacer todo de golpe. Si haces las cosas poco a poco y lo planeas bien, puede ser un buen proyecto y muy buen año para ti. Te viene cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de proyectos, o sea, todo lo que tenga que ver con cambios y van a ser cosas muy buenas para ti. Trabaja mucho con la energía del color amarillo, la energía del sol, la energía del domingo, para todo lo que tiene que ver con éxito, con proyectos y con bienes materiales. Y ten cuidado con problemas de articulaciones y las rodillas porque se ve que la energía está muy estancada ahí. Y los números son 8, 30 y 23. Y ahora veamos con Leo. Leo, equilibra la parte emocional en todo lo que está ahí estancado. Hay muchas cosas que traes ahí pendientes con tu mamá, pero también hay una mujer con la que no has cerrado un ciclo. Sana todo lo que está ahí del pasado, enfócate en lo que es realmente importante para ti. Trabaja mucho también con el elemento agua, te va a ayudar a fluir, a soltar, a sanar todo lo que está estancado. Si te gusta nadar, ir a la playa, ir a algún río, trata de conectarte con esa energía porque eso te va a ayudar muchísimo en todo momento y sobre todo que puedas expresar lo que es importante para ti y lo que tú deseas. Hay muchas cosas que están ahí guardadas del pasado, que no las dices, que nada más te las estás tragando y eso al final se va a convertir en una enfermedad. Entonces pon mucha atención porque te sale cuidado con problemas de garganta, de tráquea, de digestión. Trata de sanar y liberar toda esa energía. Y trabaja mucho también con la energía del jueves, de Júpiter, todo lo que tiene que ver con asuntos legales, con proyectos, con dinero, para que también la energía empiece a fluir mucho mejor. Y vienen personas nuevas a tu vida, abre tu corazón para que esas personas puedan llegar en el mejor momento para ti y tú tengas algo bueno también que ofrecerles. Y los números son 1, 8 y 35. Y trabaja con la energía de la tortuga, que te va a ayudar a entender que vas poco a poco en todo momento y que no tienes que correr, las cosas pues van tomando su curso, van a hacerse de la mejor manera para que todas las cosas empiecen a fluir. Y no porque tú tengas mucha prisa para lograr las cosas van a ser más rápido, sino trata de planear las cosas y ser muy cauteloso. Virgo. Virgo, están ahorita muchos cambios en tu vida, te marca una transformación muy fuerte. Deja que los cambios lleguen a tu vida, tú también aprende a soltar, aprende a fluir. Trata de trabajar mucho en tu autoestima, en confianza. Tienes que tener decisión de las cosas que tú quieres en este momento porque siempre te quedas como en esa parte de no decidir, de no moverte, de no avanzar y luego culpas a las demás personas de lo que no hiciste. Trata de ser responsable de tus acciones, de tus decisiones y toma el control de tu vida. Tienes todo para que te vaya bien y para que las cosas se den de la mejor forma y para que este año puedas ser muy exitoso en todo lo que te propongas. Pero tienes que tomar el control y las riendas de cada una de las cosas que tú hagas. Piensa siempre antes de tomar una decisión cuáles son las consecuencias o qué pasaría si tú tomas esa decisión y sobre eso empieza a decidir de todas las cosas que has dejado en una pausa.
Trata de cerrar todas las cosas que dejaste el año pasado para que si lo quieres hacer, lo hagas con una energía nueva y renovada. Trabaja mucho con la energía de la luna nueva, te va a ayudar a entender todos los proyectos, empezar a plantarlos, a hacerlos desde el principio para que las cosas fluyan y no empieces como las cosas que ya iniciaste y que se quedaron en una pausa. Ten cuidado con una caída, con una fractura y sobre todo también te sale como la parte de las muñecas y las manos. Entonces pon mucha atención. Yo te recomendaría que te limpiaras porque se ve que la energía está muy estancada y que alguien está haciendo algo para que tú no avances también, pero para que las cosas se detengan o no estén avanzando como tú quieres. Y trabaja con la energía del coyote que te va a ayudar a trabajar con la energía de la noche para que puedas expresar lo que tú quieras, pero también para que tú entiendas que tú puedes hacer las cosas por tu cuenta y no necesitas a nadie a tu alrededor. Y los números son 10, 1 y 2. Libra, las cosas se están moviendo, las cosas están fluyendo de la mejor forma, vienen nuevas personas a tu vida, vienen cambio de casa, cambio de proyectos, vienen viajes importantes para ti. Todo el tiempo que estuviste en una pausa ahora te marca que va a haber mucho movimiento en todos los sentidos. No te desesperes, las cosas van a fluir de la mejor forma, vienen proyectos, vienen logros, si quieres estudiar, aprender, retomar, todo lo que quieras hacer de cosas nuevas y de inicios, te sale que puede ser muy buen momento porque estás en un momento de transformación. Este año vas a lograr muchas de las cosas que tú quieres, que tú te propongas. No dejes que de repente algunas inseguridades se apoderen de ti y que de repente tengas miedo de no lograr algo. Va a ser un muy buen año para ti. Vas a conocer cosas nuevas, personas nuevas, te vas a reinventar en todos los aspectos. Estás en un momento en donde te debes de gustar tú físicamente, pero también te debe de gustar todo lo que tienes a tu alrededor y todo lo que has logrado. Vienen dos proyectos importantes para ti antes de que termine el año y te salen muchos viajes los primeros 8 meses. O sea que de aquí a agosto vienen muchos viajes, pueden ser hasta cortitos o lugares cercanos a donde tú estás, o pueden ser también cortos y largos, pero van a ser como muchos viajes y mucho movimiento y muchas personas nuevas que lleguen a tu vida. Viene también un dinero inesperado que vas a recibir y viene una llamada también de una persona que te va a dar una noticia que va a ser muy importante para ti. ¿Estás esperando algo de papeles o de trámites legales? Todo esto va a empezar a fluir y vas a empezar a resolverlo muy, muy pronto. Trabaja con la energía del color amarillo, igual con la energía del sol, para todo lo que tiene que ver con proyectos, con dinero, con bienes materiales, con éxito. Trabájalo en domingo. Y trabaja también mucho con la energía de la libélula que te va a ayudar a brillar en el momento que tú quieras y entender que tú tienes ese brillo para poder alumbrar no solo el camino de los demás, sino tu propio camino. Y los números son 25, 26 y 8. Escorpio. Tienes que trabajar mucho con tu niño interior, sanar esas huellas de abandono, sanar esas cosas que están ahí del pasado. Si tienes algunas cosas legales o algunos temas de demandas o de algo que necesites sellos y firmas, pon mucha atención, trata de ponerlo en orden porque puede ser que eso se retrase o ten cuidado que no te vayan a demandar o que alguno de los papeles que estés tramitando se retrasen y no se te den en los tiempos que tú quieres. Ten cuidado también con inversiones porque puede ser que inviertas dinero en algún lugar en donde pueda ser que no sea favorable para ti. Las cosas van a empezar a fluir, el dinero va a empezar a llegar, pero ten cuidado nada más en dónde vas a poner tu dinero o qué vas a pagar, a quién le prestas o quién trabaja contigo en temas relacionados con dinero. Muchas cosas vienen buenas para ti, va a ser este mes, van a empezar a fluir las cosas y sobre todo el mes de marzo te marca como un cambio muy bueno y muy importante. Hay una persona de tu familia que te va a buscar o alguien tan cercano a ti como un familiar para proponerte un negocio o un proyecto. Puede ser que pinte bien, pero al final no va a ser nada bueno. Mejor piénsalo antes de hacerlo para que no vayas a perder tu dinero, no vayas a perder tiempo, pero sobre todo vayas a tener problemas en esa relación. Hay una persona también con la que necesitas cerrar un ciclo que te va a volver a buscar o se va a volver a aparecer, ya nada más para quitarte el tiempo. Entonces, ni le des tiempo ni nada, cierra ese ciclo, muévete para que puedas avanzar. Y los números son 8, 9 y 25 y trabaja mucho con la energía de la vaca. La energía de la vaca te va a ayudar también a trabajar con la parte materna, a trabajar también, la leche simboliza la parte materna, pero también el elemento agua. Entonces también sana aquello que traigas ahí pendiente con tu mamá, libera toda esa carga y también siéntete que tienes el poder de lograr las cosas que tú quieres. Trabaja mucho la parte de la fertilidad, sobre todo el dinero, para que las cosas empiecen a dar en el momento que tú quieres. Trabaja con el color café, que es el color de la tierra, el color también de los proyectos, para que las cosas, todo lo que tú coseches empiece a darse y empiece a crecer
para que puedas recoger todas las cosas que tú sembraste en algún momento muy, muy pronto. Las cosas van a empezar a fluir, entonces no te desesperes. Y ten cuidado con problemas de garganta y también con vías respiratorias. Y ahora veamos con Sagitario. Sagitario, tienes todo para que te vaya bien. De repente te falta fuerza, te falta pasión para lograr las cosas que tú quieres. Trabaja con el elemento aire que te va a ayudar a ser más intuitivo, más perceptivo, a aterrizar tus ideas, a que no nada más las ideas se queden divagando, que se queden en el aire. Tienes todo para que te vaya bien, pero de repente a lo mejor esa flojera, esa apatía no deja que las cosas fluyan o que se muevan de la mejor forma para ti. Trabaja con energía del color morado en sábado de Saturno para que la energía fluya, se liberen esas energías que están estancadas. Y si traes ahí como algún trabajo de brujería o alguna energía que esté como súper densa, se mueve esa energía, límpiate constantemente porque eso te va a ayudar. Estás en un momento en donde estos primeros 5 meses del año te van a ayudar a que puedas repuntar y vas a lograr muchas de las cosas que a lo mejor pensabas que estaban en una pausa. Trabaja con la energía de la ardilla, que te va a ayudar también a que entiendas que tú puedes escalar hacia el lugar que más te guste, al lugar más alto, y las cosas se van a empezar a mover, se van a empezar a fluir, y solo depende de ti, que tú agarres como esa nuez, ese proyecto, para lograr las cosas que tú quieras, y que esa nuez visualiza que es ese proyecto que tú vas a lograr abrirlo, vas a lograr que se expanda, que se extienda, y que sea un súper negocio o un súper proyecto para ti. Trabaja con la energía del color verde, la energía de la fertilidad, para que se te abran los caminos, para que puedas ser fértil para cada uno de tus proyectos. No te sale que sea buen momento para embarazarte o puede haber como alguna complicación si quieres embarazarte. Y los números son 11, 5 y 47. Y pon mucha atención con problemas de espalda, de lumbares, porque se ve que la energía está muy estancada ahí. Capricornio. Capricornio es buen momento para el amor, buen momento para si te quieres casar, empezar una relación, buen momento para cerrar ciclos que tengas ahí como de temas de amor del pasado. Te marca ahorita también que vas a conocer a una persona muy, muy pronto que va a cambiar tu vida, que te va a traer algo importante a tu vida, como de temas de proyectos, pero también como de temas de amor, como que se pueden juntar tanto el dinero con el amor, con los proyectos, como que puede ser una persona con la que puedes crecer en muchos puntos de tu vida. Pero ten cuidado también con personas que vengan del pasado, que nada más te vienen a quitar energía o que vienen ahí como a estorbarte, porque puede ser que esas personas detengan a lo mejor la energía de algo nuevo para ti. Buen momento también si te quieres comprar coche, cambiarte de casa, todo lo que quieras iniciar, muy buen momento. Y te sale también un viaje que es muy, muy pronto. Este viaje va relacionado con cosas de trabajo, de proyectos o con dinero. Y hay una persona en tu familia que está enferma, es una mujer que puede ser que ya esté como en cierre de ciclo porque se ve que es alguien que ya está muy, muy enferma. Y trabaja mucho también con la energía del búho, trabaja la energía de la noche, que te va a ayudar también a ser más intuitivo, más perceptivo, a conectarte con la energía de la magia que tiene la noche, pero sobre todo la energía de la luna y sobre todo la parte emocional. Trabaja todo eso que está ahí guardado, porque eso te va a ayudar a que las cosas empiecen a fluir en todo momento. Trabaja con la energía del elefante, que vas a trabajar la energía de la tierra, la energía del agua, para hacer crecer cada uno de tus proyectos y que tú seas el que tiene el control de esa agua, de esas emociones. No dejes que nadie más venga a jugar con tus emociones o a tener ese control de que de repente estés contento, estés triste o que tus emociones dependan de alguien más. Trabaja con la energía del color negro, la energía de la oscuridad, de la sombra y de la noche también. Eso te va a ayudar mucho a entender también qué cosas están ahí viejas, que están ahí guardadas en tu corazón para que tú también las puedas sanar. Y ten cuidado con problemas de costillas, riñones, próstata y vías urinarias. Y los números son 8, 5 y 48. Y ahora veamos con Acuario. Acuario, vienen cosas buenas para ti, aunque a veces te sientes triste o que sientes que las cosas no están fluyendo como tú quieres, las cosas se van a empezar a mover. No tengas miedo, abre tu corazón, sana tu corazón también. Trata de no ser tan egoísta en las cosas que de repente están pasando en tu vida. Y hay muchas cosas que vienen para ti en todo momento. Este año va a ser un año bueno para ti, un año en donde tú vas a poder lograr muchas de las cosas que tú quieres. Trabaja con la energía del castor,
porque te va a ayudar a entender que tú también puedes construir las cosas que realmente son importantes para ti y que las puedes hacer en todo momento. Te sale que este año es buen año para comprometerte, para casarte, formar una sociedad o todo lo que quieras hacer. Si te quieres embarazar, te sale que puede ser muy buen momento también para embarazarte, pero checa antes matriz, ovarios, trompas, porque puede haber por ahí como quistes, miomas, puede haber algo que a lo mejor impida que ese embarazo pueda ser bueno. Entonces pon mucha atención en eso. Vienen proyectos, el dinero va a empezar a fluir mucho mejor y trabaja mucho también con la energía del fuego para que tengas esa fuerza para poder lograr las cosas que tú quieras en todo momento y que si de repente tienes flojera o apatía para poder lograr las cosas que tú quieras, se active ese fuego interior y puedas lograr cada una de las cosas que te propongas. Y los números son 4, 8 y 23. Y trabaja también con la energía del delfín. La energía del delfín te va a ayudar a trabajar también con el elemento agua, que puedas fluir y que también tomes decisiones inteligentes, que seas sabio para cada una de tus decisiones y que tus decisiones no sean arrebatadas o no sean porque estás enojado o estás molesto. Y pon mucha atención también con problemas hormonales. Y ahora vayamos con Piscis. Piscis, vienen cambios para ti. Puede ser que ahorita de repente sientas un cambio que es súper grande y que las cosas no se estén acomodando como tú quieras. Es un cambio porque estás en cierre de ciclo y ese cambio te va a ayudar a traer cosas buenas a tu vida, a traer todo lo que aquello, todas las cosas que tú deseas y todo aquello en lo que te has enfocado en algún momento va a empezar a llegar y las cosas van a empezar a fluir. Estás ahorita como entre dos decisiones, toma la mejor en este momento. Te sale que es buen momento si quieres irte a estudiar a otro lado o cambiarte de trabajo, cambiarte de país o de estado, muy buen momento para que, o sea, todo lo que tenga que ver con cambios lo hagas. Ten cuidado con fracturas porque puedes tener alguna fractura y pon mucha atención también con el estómago, gastritis, colitis, úlcera, todo lo que esté ahí. Se ve que como que hay unas bolitas o hay algo que esté inflamado. Trabaja mucho con la energía de la araña, que te va a ayudar a tejer tu destino y que veas que tú solo puedes tejer tu destino y puedes lograr cada una de las cosas que te propongas en todo momento. Trabaja con la energía del color azul, que te va a ayudar a fluir, a soltar, a trabajar con el elemento agua también. Puedes ir al mar o puedes de repente a lo mejor prender una fuente o poner en tu teléfono sonidos de agua y te va a ayudar también a que puedas fluir. Trata de meditar, contactar con tus seres de luz para que te puedan dar aquellos mensajes que realmente son importantes para ti. Hay muchas cosas que pueden ser importantes en tu vida, pero a veces no les prestas la atención que deberías en todo momento. Y los números son 48, 23 y 8. Pues ya saben que todos tenemos muchas cosas que trabajar. Chequen su ascendente, chequen su signo. ¿Cómo pueden checar el ascendente? Pongan en internet ascendente, les va a pedir la fecha de nacimiento, la hora y ahí pueden saber cuál es su ascendente. Y entonces van a checar los dos signos y a lo mejor uno dicen, ok, este me hace mucho más sentido porque yo soy esto o esto está mucho más fuerte en mí. Entonces, a poner atención en todo, a trabajar cada uno en lo que nos hace falta. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video y les deseo un gran inicio de semana para todos. Ya saben que un beso con mucho cariño y un abrazo porque de verdad los quiero por el cariño de tantos, tantos años.